Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa Medicina y Algo Más Podcast. Tenemos hoy como invitada a la doctora María Amelia Stagliano. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Está ahorita en curso, próximo a terminar su doctorado en Psicología en la Universidad de Flores y es diplomada en Terapia Sistémica también de la Universidad de Flores. Ella nos va a explicar ahora en un momento qué es lo que es la terapia sistémica. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la ansiedad. Y es importante la ansiedad porque estamos viviendo ahorita en unos momentos difíciles. Este año 2020 van a prolongarse hasta el año 2021, aunque ya tenemos la vacuna para el COVID, pero digamos que va a haber un plan de vacunación que no va a ser inmediato. Por lo tanto, vamos a seguir pues con la situación de las cuarentenas, el distanciamiento social, y eso es un problema que genera angustia, además de múltiples otros problemas que aquejan a las personas, familiares, económicos, laborales, que generan también angustia. Entonces, vamos a tratar ese tema bien importante. Y María Amelia, la primera pregunta sería, ¿qué es la ansiedad? Y sobre todo que nos expliques desde el punto de vista de la terapia sistémica. Bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias ante todo, Alejandro, por compartir este espacio y tratar de aportar un poco a este tiempo de pandemia, como vos decís, donde todo está como magnificado, todas las emociones. Y bueno, dentro de las emociones, una de las principales es la ansiedad, que es la temática de la que vamos a charlar hoy un ratito. A ver qué podemos aportarle. La ansiedad, como te decía, es una emoción, es común a todos los seres humanos, ¿sí? Está presente durante toda nuestra vida. Solo que en este momento hay como una predisposición a que esta emoción esté un poquito más sobredimensionada por el contexto, ¿sí? El encierro nos lleva a tener pensamientos catastróficos, pensamientos de cuándo vamos a salir de esta situación, hay mucha incertidumbre, entonces también esto es compartido, ¿sí? A veces uno por ahí tiene un pensamiento catastrófico con alguna cuestión personal o vincular, y el contexto ayuda, nuestra red de contención nos hace repensar las cosas, cuestionar nuestras creencias y nos dice, bueno, por ahí esto no es para tanto, o pensarlo de tal o cual manera. Pero bueno, en este contexto tan particular estamos todos en la misma, ¿sí? Entonces es cuando es más importante estar apoyándonos en nuestras redes y prestar mucha atención a quién escuchar y a quiénes no, ¿sí? Más que nunca. Bueno, evolutivamente, como para hacer un poquitito de breve introducción histórica, eh, esta emoción, la ansiedad, nos ha servido a los seres humanos para sobrevivir, ¿sí? Nos prepara para una huida o para ponernos frente a una situación de lucha, ¿sí? Porque es una emoción adaptativa, donde uno presiente que hay un peligro, ¿sí? Se resguarda, ¿sí? Hay diferentes tipos se expresa de diferentes maneras la ansiedad. Puede ser a través de lo fisiológico, que puede ser manifestaciones de sensaciones internas, como taquicardia, falta de aire, ahogo, son todas sensaciones, ¿sí? Sudoración en las manos, ¿sí? Desde la mirada cognitiva es a través de los pensamientos. Hay pensamientos automáticos que son muy cortitos y específicos, ocurren extremadamente rápido, casi que a veces aparecen como imágenes, como fotos, ¿sí? Más que como una frase, ¿sí? Bueno, también tienen todo este contenido de peligro, ¿sí? Lo que aparece tiene que ver con el peligro. Vos frename si querés en algún momento hacerme alguna consulta, porque si no yo puedo seguir contándote el cuento. Perfecto, sigue. Bien, y desde lo conductual lo que aparece es la huida, ¿sí? Esto que te decía antes, que es bien rudimentaria la respuesta conductual frente a una situación de peligro.
hay una tendencia a huir, a escapar o a evitar. La gente se pone evitativa. Ahora Em, una pregunta, María Amelia. ¿Hay alguna diferencia entre ansiedad y preocupación y estrés? O sea, porque tengo que entendido que no es lo mismo. O sea, decir, tengo ansiedad, estoy preocupada, eh, tengo estrés. ¿Hay alguna diferencia entre esas tres cosas? sí, hay un montón. En realidad son todas respuestas fisiológicas, ¿sí? Están las esperables, las normales y las patológicas, ¿sí? Estamos hablando de todas estas emociones que son comunes a todos los seres humanos según la situación que tengan que enfrentar. Acá siempre yo soy, este, siempre defiendo el trabajar el caso por caso. ¿Por qué? Porque cada uno viene con una historia personal y historia de afrontamiento a diferentes situaciones estresantes, traumáticas, problemáticas, llamémoslas como se quiera dentro de los diferentes órdenes. ¿Por qué digo el caso por caso? Porque quizás para lo que para mí es una situación estresante, no lo sea para vos. Quizás no sé, si yo tuviera que hablar de cirugía, no entiendo mucho del tema y en realidad nada, y eso puede resultar una situación estresante para mí, porque no tengo información para aportar. O a un cirujano le preguntan sobre algún trastorno psicopatológico, va a ser una situación estresante, digamos, sin hablar de cuestiones muy dramáticas, estoy tratando como de llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Eh, entonces cada uno, desde la formación que tiene, desde la historia de vida que tiene y de los recursos personales que tiene de afrontamiento a las situaciones, eh, se van a dar diferentes tipos de respuestas, ¿sí? El nivel de cuán estresora sea la situación tiene que ver con eso, con los recursos que trae la persona, ¿sí? Más allá de la intensidad que traiga el estímulo, que puede ser tanto externo como interno, ¿sí? Puede haber una pandemia que puede ser un factor estresor, sí. También puede ser un pensamiento si cambiar o no cambiar de trabajo, y eso también trae, nos pone en una situación de estrés, ¿sí? Eh, Ahora, fíjate, la situación de estrés y la preocupación implica que existe algo real. Por ejemplo, en el ejemplo que tú hiciste, si digo cirugía y yo no conozco algo del tema, es una situación real. Yo no conozco de cirugía y me estresa la situación. O tengo un problema laboral, tengo que pagar cuentas, no me alcanza el dinero, eso es una situación que me preocupa, pero es real. Existe el problema, pero tengo entendido que en la angustia el problema no es real. O sea, creo un problema en mi mente. Quizás hay un origen que sea real, pero hay un problema en mi mente que no existe, que es lo que me angustia, digamos, es lo que me causa angustia. ¿Es cierto eso? claro, en realidad en psicología, por lo menos mi mirada es lo que el paciente trae, si estamos hablando de una situación donde estamos dentro de un proceso terapéutico, a mí lo que el paciente me trae es su realidad subjetiva y es con lo que yo trabajo. Si a mí el paciente me dice que está viendo un dinosaurio gigante y se siente amenazado por él, a mí no me importa si ese dinosaurio tiene forma para él real, imaginaria, o está representando no sé, alguna decisión difícil que tenga que tomar. La angustia es como lo que vos estás describiendo como angustia, se refiere a una sensación de desasosiego, es como una angustia más existencialista, ¿sí? Como esa sensación de opresión en el pecho, y la amenaza puede ser interna como externa, y puede ser real o imaginaria, en cualquiera de los casos, ¿sí? De la ansiedad, del estrés, de la depresión y de lo que hablemos, ¿sí? Ok. De nuevo, lo importante es cómo lo viva la persona y cómo se relacione, acá, por eso para mí es tan importante lo relacional, cómo se relaciona la persona con esa situación y con esos pensamientos, porque lo que enferma
no es el hecho o la situación que se presente, sino la manera de procesamiento de esa información, ¿sí? Si la supresión de los pensamientos catastróficos no es un mecanismo, digamos, efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pelear con la idea. Si uno se pelea con la idea, con ese pensamiento que aparece y que molesta y que empieza a perturbarte, que no te deja dormir y que te quita de situaciones, que empieza a molestar en la vida cotidiana, a afectar en lo relacional, en el área de trabajo y en todos los vínculos o en algunos, digamos, la gente lo primero que tiende a hacer es a pelearse con esos pensamientos, a tratar de suprimirlos, de anularlos, ¿sí? No, esto no está pasando, esto no puede pasar. Y eso lo único que hace es perjudicar y sobredimensionar la situación. La idea es empezar este, a cuestionar las creencias, si se quiere, no a pelearse con esto. Las creencias son distorsionadas, ¿sí? Y eso es lo que lleva a que la gente se ponga más ansiosa, se estrese más, se angustie más o se deprima más, para donde tenga mayor predisposición, ¿sí? No todos respondemos con una depresión, con un trastorno de ansiedad o con un trastorno de cualquier otro tipo. Cada uno tiene una predisposición, como también clínicamente hay una predisposición del órgano a enfermar, ¿sí? Y eso de nuevo tiene que ver con el caso por caso y con la historia que cada uno trae, con los recursos que trae de afrontamiento a la situación. Entonces, las creencias distorsionadas que te mencionaba, que son los disparadores, ¿no? De que esto se vuelva un poco más problemático, tienen que ver con las creencias del sí mismo, las creencias de los otros y las creencias del mundo en general. Y acá es donde empieza el embrollo, ¿no? ¿Qué pensamientos aparecen en cuestión, en relación a estas creencias que uno tiene de sí mismo? No soy suficiente, no puedo con esto, o son positivas, sí voy a poder afrontar esta situación, ¿sí? Después, respecto de los otros, son como esos tres ejes son fundamentales. Respecto de los otros, esta persona me puede perjudicar, esta persona me puede ayudar, en este grupo no voy a encajar, o sí voy a encajar, esto puede ser favorable para mi vida o no, se acerca o no al objetivo que quiero tener, ¿sí? Y después del mundo en general, ¿sí? Como más macro. ¿Cuáles son las creencias distorsionadas? ¿Por qué es importante esto, Alejandro? Porque nosotros los terapeutas trabajamos a partir de ahí. No podemos observar lo que la persona está pensando. Nuestro bisturí es la palabra, es la pregunta. Tenemos que indagar cómo piensa esa persona para poder conocerlo, llegar a entender cuáles son sus creencias, cuál es su manera de procesamiento de la información y desde ahí poder ayudarlo, ¿sí? Uno no se enferma por lo que pasa, se enferma por cómo lo vive, por cómo lo piensa, por cómo lo siente. Y ahí es donde entra el trabajo terapéutico, ¿sí? No es buen animal la ansiedad, es una emoción como cualquier otra. Tiene mala prensa, pero muchas veces nos pone en resguardo de situaciones peligrosas. ¿Y qué tan frecuente es la ansiedad? Y es el estado de ánimo, yo creo que es el más común que tiene el ser humano, ¿sí? Habrá en este momento difícil de medirlo, ¿no? Qué tan ansioso y cuánta ansiedad puede haber, pero sí es muy frecuente y es una respuesta, como te decía, adaptativa y esperable. Hay que tratar de pensarla como quitarle la connotación negativa, ¿sí? Cuánta ansiedad puede haber, la que sea necesaria para afrontar esa situación y ponernos a resguardo. Digamos, lo importante es que no aparezca sobredimensionada cuando la amenaza sea pequeña, cuando la amenaza no es tan grande, que hace una regulación entre la ansiedad que aparece y la amenaza. Eso es lo importante, no cuánto aparezca, sino que hace una regulación. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son los factores existen factores de riesgo para que unas personas sientan o tengan predisposición a sentirse ansiosas? Por ejemplo, hay factores familiares, hay algún rasgo en la genética que haga que unas personas sean más
predispuestas a tener episodios de angustia, la alimentación, no sé, hay factores que predispongan a este estado a esta emoción de la angustia, la ansiedad. Como todo, nosotros trabajamos principalmente desde la psicoeducación, cuando aparece un paciente con, perdón, voy a cerrar. Cuando aparece un paciente con este tipo de consulta. ¿Por qué la psicoeducación? Por todo esto que vos te estás preguntando, haciendo un montón de preguntas, porque eso calma. La gente no sabe por qué aparece la ansiedad, para qué aparece, ¿sí? Nosotros aprendemos desde que somos chicos a relacionar con las personas y con las emociones por cómo nos muestran nuestros padres o nuestros seres significativos con los que nos criamos, ¿sí? Bueno, desde acá en más vamos a poder repetir o reelaborar lo que aprendimos, ¿sí? Por suerte podemos cambiar, por suerte existe el cambio. Pero nuestra manera de relacionarnos con las emociones tiene mucho que ver con lo familiar y con lo que uno va nutriéndose desde chico, con lo que va viendo dentro de los vínculos cercanos. Por supuesto que si el ambiente es un ambiente donde la familia no se relaciona muy bien, no sé, llega una factura de un servicio y la madre dice, ay Dios mío, ¿cómo vamos a pagar esto? Y anda caminando por la casa y enojada todo el día, y dice, no vamos a poder salir de esta situación, el mundo es cruel, no vamos a poder salir adelante con esta crisis económica y demás. Los niños perciben toda esa manera de procesar la información frente a esta situación y lo van aprendiendo, ¿sí? No hay una cuestión lineal. No es que porque esto lo vivieron así de chicos van a repetir la historia, si no sería muy aburrido, seríamos como robots, medio autómatas. Pero sí, por supuesto que uno aprende cómo alimentarse, cómo hablar, cómo leer, cómo escribir, aprende a relacionarse con las emociones, como lo vive desde chico en su casa, ¿sí? Y con las redes de contención que tienen los niños, puede ser en la escuela, puede ser en los clubes, ¿sí? Por eso es importante que siempre tengan otros referentes, que no se queden solamente con la familia y con el entorno más cercano. Porque cuanto más modelos tenemos a imitar, más recursos vamos a tener en un futuro para responder frente a situaciones difíciles, estresantes, problemáticas, como quieran llamar. Este, Ahora, existen varios tipos de y ansiedad, existen, María Amelia. ¿Hay varios tipos o hay un solo tipo de ansiedad? hay varios tipos, hay ansiedad generalizada, con agorafobia, hay un montón de maneras de llamarlo, ¿sí? Ahora, y Yo hay no grados de soy, ansiedad, porque de repente la gente entiende que, por ejemplo, cuando hay crisis de pánico, eso ujú, está dentro del contexto de la ansiedad, es un paso más allá de lo que es la ansiedad que pudiera ser considerado como una emoción normal, pasajera, y ujú, luego escala hacia una crisis o un estado de pánico. ok. Mira, para hablar de algo patológico, para la ansiedad patológica, por ejemplo, es aquello, lo que te mencionaba anteriormente, que es aquella que resulta excesiva o desproporcionada la respuesta frente a la situación que aparece. O sea, ahí es cuando se empieza a hablar de patología, cuando algo es Ok. patológico. Ahora, el pánico, en general, no vamos a hablar de trastorno, vamos a hablar del pánico, es una vivencia de miedo muy intensa, o de terror, ¿sí? Se responde desde ese lugar. La respuesta de la persona frente a lo que tiene que resolver, a lo que se le presenta, es vivido como una sensación de descontrol para el mundo interno, ¿sí? Lo descompensa y aparece toda la sintomatología fisiológica, las palpitaciones, la sudoración fría, el golpeteo en el corazón. Eso aparece repentinamente, ¿sí? No hay una preparación, es algo que lo sorprende al sujeto. Este, los síntomas son realmente vividos con mucho malestar. La persona que ha sufrido ataques de pánico lo describe como un miedo excesivo
objetivo y real de que se va a morir. La sensación es de muerte, ¿sí? No es de peligro o de algo. No. Ahora, para poder diagnosticar a una persona con trastorno de pánico, necesita que dentro, bueno, lo que nosotros tenemos el manual diagnóstico, que es el DSM-4, ahí está vigente el 5, pero seguimos usando algunos la versión anterior. No voy a entrar en tecnicismos porque si no los voy a aburrir, pero sí se tienen que dar determinada cantidad de síntomas y tiene que estar sostenido en el tiempo. Eso es lo que yo quiero transmitir para un poquito de tranquilidad también. No es que porque uno siente palpitaciones, escalofríos, sudoración fría, miedo de morir, ya tiene un trastorno de pánico, que esto es muy común. La gente le gusta mucho autodiagnosticarse. Entonces se escuchan, ¿por qué? Porque uno necesita explicaciones, siempre necesita explicaciones, porque la explicación calma. Entonces la gente escucha o ve videos, demás, sobre esta información y dice, yo tengo algo parecido, listo, entonces tengo un trastorno de pánico. Y se autodiagnostican. Y a veces eso lo calma a la persona. También a la familia suele preguntarnos, ¿qué tiene mi mujer? ¿Qué tiene mi marido? Yo realmente respondo lo siguiente. Está sufriendo, es una persona que sufre, más allá del diagnóstico. Yo no soy muy partidaria de los diagnósticos. ¿Por qué? Porque rotulan, porque te ponen en un lugar donde te da cierta tranquilidad, porque el orden tranquiliza, pero también te deja estático. Y la vida va cambiando día a día. Y quien hoy tiene un trastorno de pánico, quizás mañana pueda, frente a una situación, responder más desde una depresión o desde una fobia. Entonces, no me gusta hablar de linealidades y de rótulos en este sentido, ¿sí? Sino como vivencias. Uno puede estar viviendo y transitando una crisis de ansiedad, un trastorno de pánico, eh, pero también uno con el tiempo va aprendiendo diferentes maneras de responder desde un lugar mucho más saludable. Entonces, quien alguna vez respondió con un ataque de pánico, el día de mañana lo haga con algo mucho más saludable, que es una respuesta más adaptativa y nada desaparezca. Ahora, ¿Se entiende? Por eh, eso. existen épocas del año o situaciones específicas en las cuales se relacionan con la angustia, con la ansiedad. O Sí, sea, la ansiedad es sí, más sí, la frecuente en angustia. ciertas épocas del año, se relaciona con, por ejemplo, con situaciones como mudanzas, si me voy de vacaciones, tengo que presentar un examen, tengo que preparar una presentación, vienen las navidades. eh, ¿Hay alguna relación entre la ansiedad y estas épocas del año y estas situaciones? Sí, sí, por supuesto. Uno si está en la casa mirando una película, no está frente a una situación de estrés. Ahora si tiene que enfrentar una mudanza, por supuesto que va a estar más estresado. De nuevo, sin hablar de una cuestión patológica, sino como algo adaptativo. Y está bien que eso suceda. Eh, si uno no llega a fin de mes y se pone un poco más ansioso, y sí, digamos, es una respuesta esperable, adaptativa y hasta saludable. Lo importante es que sea en la medida que no se sostenga en el tiempo y que sea, digamos, que haya una regulación entre lo que aparece como un factor estresante y la respuesta que el sujeto da. Eh, Quizás lo que a algunos les represente una situación de estrés, a otros les resulta un desafío. Entonces, lo que yo por ahí puedo vivir como una situación de estrés, vos me decís, no, a mí esto me motiva y me dan ganas de enfrentar esta situación, ¿no? Como, también acá entra el caso por caso. Pero sí podríamos pensar que el balance de fin de año puede poner a la gente un poco, si uno no se va a cumplir las expectativas que tenía al principio, si el balance era negativo, y puede aparecer cierto grado de angustia existencial, si se quiere, de, pucha, este año no llegué con esto. Eh, pero esto es más, digamos, no es tan lineal, ¿sí? Puede aparecer como no. Lo importante es que la gente pueda entender y naturalizar estas emociones, porque si no es como
aparece de nuevo la pelea, y como te decía antes, cuando uno se pelea con la emoción, le da más entidad, y esto se agranda y se hace cada vez más difícil salir de ahí. Como bueno, también permitírselo. Yo lo que le recomiendo a mis pacientes siempre es darle lugar a la emoción que está apareciendo, escucharla, prestar atención y entender qué nos viene a decir, porque nos viene a comunicar algo. Aparece un poco de ansiedad, bueno, a ver qué nos está diciendo esa ansiedad, con qué se está relacionando, eh, y repensar a partir de este diálogo qué factores reales de riesgo hay, porque a veces son reales y a veces no lo son, ¿sí? Y a través de la palabra uno puede acompañarlo y digo, no solamente desde lo terapéutico, la red de contención, la familia, los amigos, nuestros afectos nos pueden ayudar a tener estas discusiones cognitivas, ¿no? Como, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Por qué te preocupa tanto? ¿Realmente no lo puedes resolver? ¿Pensaste en esta otra opción? ¿Por qué quedarse con una sola manera de resolver el problema? ¿Qué evidencias tenés a favor y qué evidencias tenés en contra de este pensamiento? Eh, ¿Qué probabilidades hay de que esto suceda? ¿Reales? ¿Sí? ¿O son todas fantasías? Digamos, ¿te ayuda en algo pensar así? Este tipo de preguntas, por eso yo te decía al comienzo que para mí es muy importante lo relacional, ¿sí? Porque si vos te rodeas de gente que piensa de manera negativa frente a estas respuestas, ¿y qué te va a decir? No, está complicado, esto no tiene solución, estamos todos igual, el país va para atrás, ¿sí? Entonces es importante con quién uno comparte, digo, más allá de lo patológico, no patológico, me gustaría transmitir que es muy importante con quién uno se rodea y a quién contarle lo que siente y lo que le pasa. La selección que uno hace cuando va a pedir un consejo, cuando va a pedir una opinión, eh, porque a veces nos pueden perjudicar, ¿sí? Si vamos no con la persona correcta. Es importante apoyarse en afectos y en gente que pueda aportarnos algo positivo, no que nos sume más miedo, más ansiedad, más pánico. ¿Se Entonces, y entiende? eso que tú me estás diciendo te lo iba a preguntar, ¿qué hago yo? ¿Qué hacer si sufro de ansiedad? Ya dijiste y adelantaste algunas cosas, rodearme de gente positiva. Por cierto, que una de las cosas que más genera ansiedad es la prensa, las redes sociales. Claro, Eso totalmente. es algo. ¿Qué tienes que decirnos acerca de eso? Y siguiendo la línea de lo que te venía diciendo antes, ser selectivo, elegir qué mirar. Yo siempre recomiendo, y más ahora en tiempos ni bien empezó lo de el tema este de la pandemia, yo lo que sugería era mirar páginas oficiales, ¿sí? No mirar cualquier página, no entrar en cualquier red social, solamente datos oficiales, poco tiempo de exposición frente a la información, no estar todo el día con la televisión escuchando las noticias, mirando estadísticas, contando muertes, cuántos muertos hay en el día, cuántos a nivel... Eso no aporta, realmente no es información. Sí, por supuesto que está bueno estar informado, pero no sobreinformado. De nuevo, así como está bueno elegir eh, vínculos afectivos que sean saludables, que nos aporten y que nos acompañen, también medios de información que sean saludables, ¿sí? Por eso yo recomiendo los oficiales. Eh, Perdón, ¿me habías preguntado algo más? Sí, Y se me las pasó. redes sociales, el WhatsApp, Bueno, el Twitter, eh, son cosas que a veces magnifican las cosas exacto, y exacto. Por eso. contribuye a crear este estado de ansiedad generalizada. Lo alimenta, porque cuando uno va con una idea distorsionada, todo nace de una idea, ¿sí? Una pequeña idea. Entonces uno sale con la mirada sesgada a buscar que se confirme esa idea, ese pensamiento. Entonces la selección que va a ser para confirmarlo, ¿sí? Entonces si uno va con una idea catastrófica, con un pensamiento catastrófico, y va a buscar en las redes sociales, en la televisión, en la radio, donde sea,
que le confirmen esa idea, y seguramente va a terminar confirmándolo. Algo importante que te quería decir esto era, que así como uno elige los vínculos saludables, también tiene que hacer una muy buena selección de esto. Y si no, si siente que está aumentando fisiológicamente los síntomas, si se está sintiendo de nuevo con sudoración, con palpitaciones, con taquicardia, con náuseas, con malestar en general, ese tiene que ser nuestro indicador, nuestro termómetro de que hay que cambiar a otro lado, otro programa de tele, no sé, no seguir mirando tanto Twitter, conectarse con las emociones y con el sentir. Eso me parece que es el mejor termómetro que uno puede tener, ¿sí? Más allá de que en la casa o los amigos miren todos el mismo programa. Si uno siente que eso que están mirando le está causando daño, automáticamente tiene que descartarlo. Este, porque es una época donde más que nunca hay que tener conductas de autocuidado, ¿sí? Este, y Existen eso es muy... existen además otras medidas que yo pueda aplicar que ayuden a prevenir y a mitigar la ansiedad, como por ejemplo hacer ejercicio, escuchar música, leer un buen libro, este, pintar, adquirir un nuevo hobby. ¿Eso puede ayudar en este caso? Eso ayuda, no solamente puede ayudar, sino que eso es lo que ayuda. Ahora, yo lo que recomiendo es, si te gusta, no sé, salir a correr, si te gusta hacer un ejercicio, si te gusta armar un rompecabezas, lo que te guste, lo que te haga bien, hacerlo. No por un consejo. ¿Por qué? Porque alguien te puede aconsejar, la gente siempre aconseja desde lo que le hace bien a uno, ¿sí? Pensando en uno, mira, a mí me hace bien esto, a mí me hace bien armar rompecabezas. Ahora, si a vos no te gusta armar rompecabezas, probablemente aumente tu ansiedad, porque te vas a encontrar con 1000 piezas y ninguna encaja con nada. Claro. Lo mismo con cualquier otra actividad. La meditación es buenísima. Yo trabajo con mindfulness y con meditación. Ahora, depende del paciente, depende de cada persona, ¿sí? Porque incluso puede aumentar la sintomatología. Si está con palpitaciones, con taquicardia y lo pone justo en ese momento a respirar, se va a hiperventilar, va a tener más taquicardia, más palpitaciones y eso va a acrecentar el cuadro. Entonces, todo en su justa medida y depende cada persona. Uno puede dar sugerencias en general. Todo lo que aporte a la vida saludable, buena alimentación, descansar bien, hacer ejercicio físico, conectarse con el arte, conectarse con la música y conectarse con gente que aporte y no con gente negativa, con redes sociales que aporten y no prensa amarillista. Todo esto para cualquier tipo de situación de la vida, sea lo que sea que uno tiene que enfrentar. Conductas saludables. ¿Sí? Y sobre todo lo que tú dices que si se va a elegir, por ejemplo, en el caso de la música, de repente hay música que para personas resultan que potencian y empeoran la ansiedad. Entonces tienes que también Claro, ser selectivo en la música, en las películas, en los programas de televisión, porque hay películas que pueden generar más ansiedad todavía. Entonces se tiene que ser como muy cuidadoso en eso que tú dices, que es la selección, ¿no? Y que no sea por algo que me lo recomendó la vecina o me lo recomendó mi no hermana, está de porque moda. o está de moda, exactamente, ¿no? Y a veces hasta resulta Claro, bueno si el grupo de WhatsApp no ayuda a salirse del grupo de WhatsApp. exactamente. Es cuando, eh, que no suene mal, pero recomiendo ponernos más egoístas que nunca en estos tiempos. Mirar el ombligo y decir, ¿qué me hace bien a mí? ¿Esto me hace bien? ¿Me hace? Y que el termómetro sea ese, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, en función de qué me hace bien a mí, porque si no puede terminar siendo peor. Y si hay que salirse del grupo de WhatsApp, sí, así sea el de la familia. Mirá lo que te digo. Sí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia, que fue lo que nos trajo a hablar, a conversar a nosotros sobre esto, porque es una situación que está
generando mucha ansiedad. Ahora hay una nueva noticia de una nueva cepa, entonces todo el mundo se está volviendo loco con la nueva cepa y la nueva cepa, entonces ¿qué vamos a hacer? Y resulta que yo me pregunto, pero bueno, ¿y cuál es la situación? Si este virus muta 2 veces al mes, tiene 2 mutaciones nuevas, tiene hasta ahora 25 mutaciones. Y además, supuestamente la mutación esta lo que ha causado es que se transmita más rápidamente, cosa que yo no, como médico, no entiendo, porque la mutación se generó en las espículas de la corona, y eso no tiene nada que ver con la transmisibilidad, pero un hecho es cierto, no es más letal el virus. Entonces, ¿por qué preocuparse? Si es algo que es normal en los virus, todos los virus mutan, pero siempre la prensa tiene que buscar algo y hay gente que es especialista en buscar algo como para crear angustia, ansiedad. Entonces, hay gente que es generadora de ansiedad. ¿Cómo pudiéramos llamar a esa gente, Claro. esas empresas Tóxica. tóxicas? Exacto. Entonces, hay Tóxica. que, como todo tóxico, Alejarse. alejarse Alejarse. y si los has tomado, desintoxicarte. Entonces, si Totalmente. te vas a Y desintoxicar, quiere decir eso, me salgo del grupo, no leo más eso, no exacto. sigo más ese Y programa. muchas veces nos pasa que frente a situaciones de, como vos decís, ¿no? Hoy tenemos miedo por esto, yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos decís y voy en la misma línea de pensamiento y actúo en consecuencia de eso. Ya sabemos cómo cuidarnos de este virus. No va a cambiar cuántas más mutaciones podamos llegar a tener. Hay que tener las mismas medidas precautorias. Eh, entonces, ¿en qué me cambia a mí? Que aparezca una cepa nueva, diferente. Igual voy a salir con barbijo, voy a estar con distanciamiento social durante mucho tiempo. Por eso a veces conviene no mirar tanto esa prensa amarillista como vos decís. Y el otro tema es la vacuna. Entonces, yo lo veo como que todo en la vida se repite, María Amelia. Fíjate, la vacuna ahorita es un problema para ponérsela. Entonces la gente angustiada, ¿cuándo me la voy a poner? Entonces, ¿cómo? Y resulta que pasa el tiempo y la historia se repite. Dentro de un tiempo va a haber vacuna hasta en los kioscos. Te la vas a poner donde Claro, tú quieras, va a sobrar vacuna. Entonces, como todo sí, lo que se inicia, la gente crea como se hace ansiosa por el hecho de no tener la disponibilidad inmediata, pero en el tiempo tú te das cuenta que eso pasa con todo. Va a llegar y va a sobrar vacuna. Y después se va a va a vacunar el que sobrar, quiera y el que no quiera. claro, claro, Entonces totalmente. son situaciones que se van repitiendo. Ahora, ¿por qué si son situaciones que se repiten, por qué sigue generándose la ansiedad? ¿Qué hay en la persona de base Mm. que hace que unas se sientan ansiedad y otras no? ¿Por qué? Yo creo que todos sentimos ansiedad de nuevo, porque es una respuesta activa y es una mirada hacia el futuro. Todos pensamos en el futuro, es imposible no pensarlo. Es como, me parece más difícil creer en la idea de que alguien no piense a futuro que lo piense. ¿Quién no piensa a futuro? ¿Cómo haces para evitar eso? Y ahí es donde aparece la ansiedad. Esto que te decía, es un estado de ánimo, no es algo que uno pueda dejar de anularlo, ¿sí? De su estructura. Sí, es un estado, digamos, ¿cómo haces para evitarlo? O sea, la ansiedad Es sería normal. Tú adaptativo, definirías la ansiedad como que es un estado normal. Todo el mundo siente ansiedad. todo el mundo siente ansiedad, el tema es cuando es desmedida, cuando la ansiedad que vos estás sintiendo, toda esa sintomatología fisiológica, no coincide con la situación que estás viviendo. Que una persona se entiende lo importante es la regulación. ¿Sí? Ansiedad tenemos que sentir todos, no solo es normal, sino que es saludable, es esperable y nos pone a resguardo. El tema es que la respuesta sea adaptativa a lo que estamos viviendo, no sobredimensionada. ¿Sí? Sí,
estás con muchas palpitaciones, si eso no te deja respirar, si te hiperventilás, si de repente eso te lleva a un desmayo, ahí hay una ansiedad que estás respondiendo con demasiada ansiedad frente a esa situación. Lo importante es regularla, no anularla. Por eso yo decía que hay que aprender a convivir, como aprendemos a convivir con otras emociones, ¿sí? Y desdramatizarla, no quitarle como el mote negativo. La ira, la ansiedad, tienen muy mala prensa, y sin embargo la ira también es una emoción que la gente la ve como negativa, y cuántas veces nos ayuda, porque es motor. Cuando uno se enoja, a partir del enojo muchas veces se pone en acción. Una persona que por ahí está, no sé, medio triste, no vamos a hablar de depresión hoy, pero por ahí está un poco con el ánimo cabizbajo y de repente tiene que afrontar una situación. Y por ahí lo que lo saca de esa postura pasiva es el enojo. Entonces el enojo, bienvenido sea, si es el motor a pasar a la acción. No hay emociones negativas, para mí. Lo que hay es un manejo, un Mal manejo manejo. inadecuado de la Exacto, emoción. exacto. La manera de relacionarnos, cuando está desmedida, ahí estamos hablando de un problema con esa emoción. Ahora, No son negativas en sí mismas. ahora, hay algo de aprendido en el manejo de esas situaciones, como tú estabas diciendo hace rato. Claro. Lo aprendí de mi mamá, de mi papá. Tiene algo que ver, digamos, el que yo vea o haya visto cómo manejaba mi mamá, o la figura que más causó efecto en mí, cómo manejaba esas situaciones. Por supuesto. Por eso es importante, y eso está para mí dentro del proceso terapéutico, una de las principales ejes de trabajo terapéutico, el cuestionamiento familiares. Porque vos podés haberlo aprendido, pero tenés la elección de continuar respondiendo de esa manera y tener una respuesta más saludable. Eso se entrena, se trabaja, se cuestiona, se pregunta, se trabaja desde la reestructuración cognitiva. Digamos, ahí entra el trabajo terapéutico. Vos me podés decir, yo aprendí de chiquito a responder siempre de esta manera. Bueno, y hoy de adulto, ¿te gusta esa manera de responder? ¿Estás de acuerdo? ¿Te sigue sirviendo? No, la verdad que me trajo muchos problemas. Perfecto. ¿Las seguís eligiendo o buscamos una manera más saludable de responder? ¿Se entiende? No nos determina una infancia. Uno puede cambiarlo y debe cambiarlo. Y en esto, ¿en qué ayuda el terapeuta? ¿Y cómo encaja la terapia sistémica, que es la que tú haces en este proceso de cambio a la respuesta? Bueno, estuvo presente en toda la charla, cuando te hablo de, primero desde la psicoeducación, hablarle a la persona, contarle de qué se trata lo que le está pasando, darle información, contarle que todos estos procesos son adaptativos, que son emociones comunes a todos los seres humanos, que el problema está en el manejo, que a veces es desmedido y eso es lo que resulta que deje de ser saludable. Psicoeducación fundamentalmente, como en cualquier proceso terapéutico. Y después lo que hablábamos antes de la selección y de las redes de contención. La red de contención es muy importante para todos. Nosotros no, ¿qué es lo que más nos afectó al principio de la cuarentena? Pensar que no podíamos volver a juntarnos con nuestros afectos. Hasta el día de hoy eso nos tortura y nos hace creer que nada, que nos va a alejar y nos pone tristes, porque somos seres sociales. Entonces necesitamos la conexión con un otro, el contacto con un otro. Ahí está lo sistémico, ¿sí? Vivimos en un sistema familiar, sistema de pareja, sistema de trabajo, ¿sí? Sistema de equipo de estudio. Nos movemos dentro del sistema, no vivimos solitos aislados, por eso nos afecta como nos afecta este aislamiento social. Eh, todo lo que estuvimos
estuvo presente la sistémica y para mí es una manera de pensamiento. O sea, yo no puedo pensar en algo lineal sin la circularidad de que hay un otro que responde a lo que uno pregunta y que eso genere una nueva pregunta y una nueva respuesta. No es sin un otro. Vos, claro, cuando vos me hablas de cómo sería esto, yo me lo pregunto al revés. Yo ya no puedo pensar de una manera diferente al pensamiento desde la lógica de la sistémica, ¿sí? Todos estamos dentro de un sistema, lo que yo digo afecta al que está al lado, eso afecta al otro y me afecta a mí. Es imposible vivir aislados de esos sistemas. Perfecto. Ya para terminar, María Amelia, ¿cuáles serían tus consejos en este momento de pandemia que por lo visto va a seguir por un tiempo más? Se va a prolongar hasta más del 2021. Los creadores de ansiedad dicen que va a durar quizás todo Los el creadores 21. de ansiedad. Sí, pero yo no creo eso. No, pero Este, me gustó cómo lo definiste, porque es verdad, hay gente que realmente tiene mucha facilidad para potenciar sí, para y generar crear más ansiedad. ansiedad en los demás. Yo creo que, no sé si es que estudiaron eso en alguna parte, hay alguna secta oculta que enseña eso. Sería bueno de Pero qué investigar. lástima, sería bueno que lo pasen a lo positivo, ¿no? Que en vez de ponerlo en la negatividad, que utilicen esos recursos para crear más relaciones más saludables y pensar más positivamente. Pero bueno, Claro, como al principio el antes mal de que me siempre digas gana. tú, antes, yo, bueno, esa es la tendencia la que yo una vez le decía a un amigo mío que yo como que iba a cambiar de consejero, iba a agarrar el diablo, porque aparentemente uno tiende a creer que tiene más poder, pero creo que no es así. Pero fíjate, No, al no, lo que principio de sí la tiene es más pandemia, prensa. Viste que las sí, películas de tiene más terror, todo lo que prensa. da miedo tiene más prensa, Claro, y eso más atrae más, fama. todo lo oculto siempre atrae más lo prohibido. Pero fíjate, al Exacto. principio de la pandemia, los creadores los de ansiedad empezaron a hablar mucho de los paquetes, que se transmitía el virus a través de los paquetes, las cartas, el papel. Entonces la gente empezó con ese estrés, esa angustia, esa ansiedad, a echarle alcohol a todo. Al final, No se compró mucho, no, creo, ¿no? eso era una información que era para eso precisamente. Ahora, ¿cuál sería tu consejo final en este momento? Porque sabemos que vamos a seguir con la misma situación para que las personas eh, disminuyan ese nivel de ansiedad que ya sabemos que es normal, pero que no vaya más allá y que no se convierta en una ansiedad patológica. Bien, siguiendo esto que vos decías, creo que lo mejor que podemos sugerir eh, es correr el foco de ese tipo de información negativa y refocalizarlo a nuestra atención en actividades saludables, familiares, solidarias, ayudar a un otro, si algo que escuchamos nos sirvió y nos dio tranquilidad, compartirlo con nuestros seres queridos, apoyarnos en nuestros seres queridos, en nuestras redes, elegir a quién contarle nuestras cosas, porque a veces un mal consejo nos puede hacer ganar la pulseada para sentirnos peor. Fomentar dentro de lo que yo siempre fomento es apoyarse en las redes de contención. Hoy no se puede presencialmente, no importa, videollamada, hacer llamadas, a veces la compañía no tiene por qué ser presencial. Uno puede sentirse muy acompañado a través de una llamada con un amigo, una videollamada grupal con un grupo de amigos. La creatividad en pandemia es espectacular todo lo que se dio. Hay gente que pide comida delivery y se junta con amigos por Zoom, por videollamada y hacen una reunión un fin de semana. eh, y sumarle a nuestra vida cotidiana lo que nos resulte, que nos dé placer.
correr el foco de lo negativo y sumar más, porque con todo esto que tenemos es como si hubiera una balanza, ¿no? Con todo esto que está pasando de la pandemia, de toda la información negativa y demás, con esto no podemos hacer nada. Son variables que nosotros no podemos controlar, porque vienen de la afuera. Entonces lo que podemos hacer es, del otro lado de la balanza, para equilibrar un poquito, poner cosas que hagan contrapeso, que nos resulten saludables, que nos gusten, que nos den placer, que nos nutran afectivamente, ¿sí? Hacer más de esto para que la balanza se equilibre. Esa es mi humilde sugerencia en estos tiempos. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, María Amelia, por haber aceptado la invitación. Y estamos pendientes para la próxima entrega va a ser, y vamos a hablar sobre la depresión, que es otra emoción que es muy importante, eh, diferente a lo que es la ansiedad, pero a lo mejor tú nos vas a decir si hay alguna relación entre ambas, o si se puede pasar de una a otra, o de qué depende, así como la ansiedad muchas veces depende de pensamientos a futuro, de qué depende la depresión, pero eso lo vamos a ver en la próxima entrega. Te lo dejo para que lo pienses. ¿Con Bueno, cuál para dónde crees que orientan los pensamientos y en la ansiedad es a futuro? En la perfecto. depresión sería, Eso lo vamos a ver en el próximo ah, programa. lo dejamos ahí. Bueno, nuevamente te agradezco haber aceptado la invitación Bueno, y Alejandro, nos vemos en la próxima entrega que va a ser acerca de depresión. muchas gracias a vos. He pasado un grato momento en esta charla, así que para cuando gustes, seguimos conversando. Gracias. Gracias a vos.